En el vídeo de hoy voy a abordar el concepto de mol y cómo se traduce matemáticamente para operar en los problemas. El vídeo de hoy es muy importante porque casi cualquier problema que vamos a ver durante el curso vamos a tener que apoyarnos en el concepto de mol, ¿sí? Voy a citar textualmente cómo puede entenderse este concepto de mol y posteriormente lo voy a traducir matemáticamente para que veamos cómo se opera, y posteriormente veré un ejemplo muy sencillo. Fíjense, hay que entender el mol, ¿sí?, como la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, bien sean átomos, bien sean moléculas, bien sean iones u otras partículas. Como átomos hay exactamente en 12 gramos del isótopo del carbono 12. Bien, lógicamente es una definición que está muy ajustada a la teoría experimental que se tuvo que implementar para obtener esta definición, pero desde el punto de vista matemático vamos a entender que cualquier mol, ¿sí?, tiene exactamente 6,022, lo vamos a dejar ahí aproximado al 23, por 10 a la 23 entidades. ¿De acuerdo? Entonces, un mol, ¿sí?, que se abrevia con la letra N, ya sea de agua, ya sea de ácido clorhídrico, ya sea de ácido nítrico, ya sea de, yo qué sé, de dióxido de nitrógeno, todos tienen exactamente 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿De acuerdo? Ese es el número en que nos vamos a fijar. Y en la pizarra tengo escritas unas fórmulas que siempre van a tener que considerar para poder utilizar en los problemas de química general. ¿De acuerdo? Siempre es interesante porque nos va a permitir hacer las transformaciones de unas unidades a otras. Fíjense, en la primera fórmula pueden ver cómo la cantidad de moles puede calcularse a través de la división entre los gramos, el peso molecular medido en gramos, ¿sí?, los gramos, y el peso molecular del compuesto que estemos analizando en concreto, ¿sí? Esta letra de aquí, la M mayúscula, es la molaridad. La molaridad. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo el número de moles entre el volumen en litros. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos hacer esta transición muy fácilmente. ¿De acuerdo? Si sustituimos N por esta expresión aquí, tendríamos molaridad, son gramos dividido por peso molecular y por volumen. Pasaría el peso molecular abajo y tendríamos gramos dividido por peso molecular y por volumen. ¿Sí? Bueno. Y otra fórmula que es interesante es calcular el número de moles a través de dividir la masa, los gramos, entre la molaridad. ¿De acuerdo? Bien, les insisto que son fórmulas que es interesante que siempre contemplen en la resolución de los problemas, porque nos permite transitar entre medidas de gramos, de moles, de molaridad, y son unidades que van a estar presentes continuamente en los problemas, ¿sí? Vamos a ver algún ejemplo muy sencillo que tiene que ver con hacer transiciones, ¿sí?, a partir de los datos que nos dan un problema. Por ejemplo, dice el ejercicio, dice, ¿a cuántos moles equivalen 132 gramos de dióxido de carbono? ¿Sí? 132 gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? El dióxido de carbono tiene dos átomos de oxígeno y un átomo de carbono. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense, el peso atómico del carbono es 12, ¿sí? El peso del oxígeno es 16. Por lo tanto, hacemos la operación que habíamos hecho en el vídeo anterior. Tenemos 12 por 1 más 16 por 2. Y en este caso son 32 más 12 son 42. 44 gramos por mol.
¿sí? Un mol de CO2 pesa 44 gramos. Este es el cálculo que previamente debemos plantear para posteriormente hacer el cálculo con respecto a 132 gramos de CO2. Podemos decir sencillamente, si un mol de CO2 pesa 44 gramos, ¿cuántos gramos nos está indicando el problema? Son 132 gramos. Pues entonces tendremos esta cantidad de moles. Establecemos una razón de proporcionalidad entre un mol y su peso molecular en gramos, ¿sí? Y los moles que tenemos que calcular en base a los gramos de CO2, ¿sí? Cuando nos dicen esto, se supone que todo el CO2 es puro, ¿de acuerdo? Nos darían un porcentaje. Entonces, haremos el cálculo muy sencillamente, serían 132 por 1 entre 44. Y eso nos da una proporción de 3 moles de CO2. ¿De acuerdo? Un problema muy sencillo que nos permite transitar desde los gramos hasta los moles, ¿sí? Simplemente tenemos que considerar los pesos atómicos de los elementos que componen o forman parte de esa molécula y su proporcionalidad, lógicamente, para poder, en base a ello, calcular de forma inicial el peso molecular de la molécula, que nos da, efectivamente, el peso molecular de un mol. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacer